Bueno, continuando con nuestro libro de La sombra del viento. Después de aquel incidente, Julián se volcó completamente en el mundo de los Aldaya, en Penélope y en el único futuro que podía concebir. Así pasaron casi 2 años en la cuerda floja, viviendo en secreto. Zacarías, a su modo, le había advertido mucho tiempo atrás. Sombras se esparcían a su alrededor y pronto estrecharían el cerco. El primer signo llegó un día de abril de 1918. Jorge Aldaya cumplía 18 años y don Ricardo, oficiando de gran patriarca, había decidido organizar, o más bien dar órdenes de que se organizase una monumental fiesta de cumpleaños que su hijo no deseaba y de la que él, argumentando razones de alta empresa, estaría ausente para encontrarse en la suite azul del Hotel Colón con una deliciosa dama de asueto recién llegada de San Petersburgo. La casa de la avenida de Tibidabo quedó convertida en un pabellón circense para el evento. Cientos de faroles, banderines y tenderetes dispuestos en los jardines para atender a los invitados. Casi todos los compañeros de Jorge Aldaya del Colegio de San Gabriel habían sido invitados. Por sugerencia de Julián, Jorge había incluido a Francisco Javier Fumero. Miguel Moliner les advirtió de que el hijo del conserje de San Gabriel se iba a sentir desplazado en aquel ambiente fatuo y pomposo de señoritos de postín. Francisco Javier recibió su invitación, pero intuyendo lo mismo que Miguel Moliner vaticinaba, decidió declinar el ofrecimiento. Cuando doña Ivone, su madre, supo que su hijo pretendía rechazar una invitación a la fastuosa mansión de los Aldaya, estuvo a punto de arrancarle la piel. ¿Qué era aquello sino el signo de que pronto ella entraría en sociedad? El próximo paso solo podía ser una invitación para tomar el té y las pastas con la señora Aldaya y otras damas de infatigable distinción. Así pues, doña Ivone cogió los ahorros que venía escatimando del sueldo de su esposo y procedió a comprar un traje con trazas de marinerillo para su hijo. Francisco Javier tenía ya para entonces 17 años y aquel traje azul con pantalón corto y decididamente ajustado a la refinada sensibilidad de doña Ivone le sentaba grotesco y humillante. Presionado por su madre, Francisco Javier aceptó y pasó una semana tallando un abrecartas con el que pensaba obsequiar a Jorge. El día de la fiesta, doña Ivone se empeñó en escoltar a su hijo hasta las puertas de la casa de los Aldaya. Quería sentir el olor de la realeza y aspirar la gloria de ver a su hijo franquear puertas que pronto se abrirían para ella. A la hora de enfundarse el esperpéntico atuendo de marinero, Francisco Javier descubrió que le venía pequeño.
Ivone decidió hacer un apaño sobre la marcha. Llegaron tarde. Entre tanto, y aprovechando el barullo de la fiesta y la ausencia de don Ricardo, que a buen seguro estaba en aquel instante saboreando lo mejor de la raza eslava y celebrando a su manera, Julián se había escabullido de la fiesta. Penélope y él se habían citado en la biblioteca, donde no había riesgo de tropezarse con ningún miembro de la ilustrada y exquisita alta sociedad, demasiado ocupados devorándose los labios. Ni Julián ni Penélope vieron a la delirante pareja que se acercaba a las puertas de la casa. Francisco Javier, ataviado de marinero, en su primera comunión y púrpura de humillación, caminaba casi a rastras de doña Ivone, que para la ocasión había decidido desempolvar una pamela a conjunto con un vestido de pliegues y guirnaldas que la hacía asemejar un puesto de dulces, o, en palabras de Miguel Moliner, que la avistó de lejos, un bisonte disfrazado de Madame Recamier. Dos miembros del servicio guardaban la puerta. No parecieron muy impresionados por los visitantes. Doña Ivone anunció que su hijo, don Francisco Javier Fumero, de Sotoceballos, hacía su entrada. Los dos criados replicaron con sorna que el nombre no les sonaba. Airada, pero manteniendo la compostura de gran señora, Ivone conminó a su hijo a que mostrase la tarjeta de la invitación. Desafortunadamente, al hacer el arreglo de confección, la tarjeta se había quedado en la mesa de costura de doña Ivone. Francisco Javier intentó explicar la circunstancia, pero tartamudeaba, y las risas de los dos criados no ayudaban a esclarecer el mal entendido. Fueron invitados a largarse con viento fresco. Doña Ivone, encendida de rabia, les anunció que no sabían con quién se las estaban jugando. Los criados les replicaron que el puesto de fregona ya estaba cubierto. Desde la ventana de su habitación, Jacinta vio que Francisco Javier ya se alejaba cuando de repente se detuvo. El muchacho se volvió y, más allá del espectáculo de su madre, desgañitándose a alaridos con los arrogantes criados, les vio. Julián besaba a Penélope en el ventanal de la biblioteca. Se besaban con tal intensidad de quien se pertenecen, ajenos al mundo. Al día siguiente, durante el recreo del mediodía, Francisco Javier apareció de pronto. La noticia del escándalo del día anterior ya había corrido entre los alumnos y las risas no se hicieron esperar, ni las preguntas acerca de qué había hecho con su traje de marinerito. Las risas se cortaron de golpe cuando los alumnos advirtieron que el muchacho llevaba la escopeta de su padre en la mano. Se hizo el silencio y muchos se alejaron. Solo el círculo de Aldaya, Moliner, Fernando y Julián se volvió
y se quedó mirando al muchacho sin comprender. Sin mediar, Francisco Javier alzó el rifle y apuntó. Los testigos dijeron luego que no había rabia ni ira en su rostro. Francisco Javier mostraba la misma frialdad automática con que desempeñaba las tareas de limpieza en el jardín. La primera bala pasó rozando la cabeza de Julián. La segunda hubiera atravesado su garganta si Miguel Moliner no se hubiese abalanzado sobre el hijo del conserje y le hubiese arrancado la escopeta a puñetazos. Julián Carax había contemplado la escena atónito, paralizado. Todos creyeron que los disparos iban dirigidos a Jorge Aldaña como venganza a la humillación sufrida la tarde anterior. Solo más tarde, cuando la Guardia Civil ya se llevaba al muchacho y la pareja de conserjes era desalojada de su vivienda casi a patadas, Miguel Moliner se acercó a Julián y le dijo, sin orgullo, que le había salvado la vida. Poco imaginaba Julián que esa vida, o la parte que él quería vivir de ella, se estaba acercando a su fin. Aquel era el último año para Julián y sus compañeros en el colegio de San Gabriel. Quien más y quien menos comentaba ya sus planes o los planes que sus respectivas familias habían hecho por ellos para el siguiente año. Jorge Aldaya sabía que su padre le enviaba a estudiar a Inglaterra y Miguel Moliner daba por hecho su ingreso en la Universidad de Barcelona. Fernando Ramos había mencionado más de una vez que quizá ingresara en el seminario de la compañía, perspectiva que sus maestros consideraban la más sabia en su particular situación. En cuanto a Francisco Javier Fumero, todo lo que se sabía es que por intercesión de don Ricardo Aldaya, el muchacho había ingresado en un reformatorio perdido en el Valle de Arán, donde le esperaba un largo invierno. Viendo a sus compañeros encaminados en alguna dirección, Julián se preguntaba qué iba a ser de él. Sus sueños y ambiciones literarias le parecían más lejanas e inevitables que nunca. Tan solo ansiaba estar junto a Penélope. Mientras él se preguntaba acerca de su porvenir, otros lo planeaban por él. Don Ricardo Aldaya estaba ya preparándole un puesto en su empresa para iniciarle en el negocio. El sombrerero, por su parte, había decidido que si su hijo no quería seguir el negocio familiar, podía olvidarse de medrar a su costa. A tal fin, había iniciado en secreto los trámites para enviar a Julián al ejército, donde unos cuantos años de vida castrense le curarían los delirios de grandeza. Julián ignoraba estos planes y para cuando averiguase lo que unos y otros habían preparado para él, ya sería tarde. Solo Penélope ocupaba sus pensamientos y la distancia fingida y los encuentros furtivos de antaño ya no le satisfacían. Insistía en verla más a menudo, arriesgándose cada vez más a que su relación con la muchacha fuera descubierta. Jacinta hacía cuanto podía para cubrirlos. Mentía por los codos,
tramaba reuniones secretas y urdía 1001 ardides para concederles unos instantes a solas. Incluso ella comprendía que no bastaba con aquello, que cada minuto que Penélope y Julián pasaban juntos les unía más. Hacía tiempo que Elaya había aprendido a reconocer en sus miradas el desafío y la arrogancia del deseo, una voluntad ciega de ser descubiertos, de que su secreto fuera un escándalo a voces y ya no tuvieran que ocultarse en rincones y desvanes para amarse a tientas. A veces, cuando Jacinta acudía a arropar a Penélope, la muchacha se deshacía en lágrimas y le confesaba sus deseos de huir con Julián, de tomar el primer tren y escapar a donde nadie les conociese. Jacinta, que recordaba la suerte de mundo que se extendía más allá de las verjas del palacete Aldaya, se estremecía y la disuadía. Penélope era un espíritu dócil y el temor que veía en el rostro de Jacinta bastaba para sosegarla. Julián era otra cuestión. Durante aquella última primavera en San Gabriel, Julián descubrió con inquietud que don Ricardo Aldaya y su madre Sofía se encontraban a veces en secreto. Al principio temió que el industrial hubiera decidido que Sofía era una conquista apetecible que añadir a su colección, pero pronto comprendió que los encuentros, que siempre tenían lugar en cafés del centro y se desarrollaban dentro del más estricto decoro, se limitaban a la conversación. Sofía mantenía estos encuentros en secreto. Cuando finalmente Julián decidió abordar a don Ricardo y preguntarle qué estaba sucediendo entre él y su madre, el industrial rió. No se te escapa nada, Julián. Lo cierto es que pensaba hablarte del tema. Tu madre y yo estamos discutiendo acerca de tu futuro. Ella vino a verme hace unas semanas, preocupada porque tu padre está planeando enviarte al ejército el próximo año. Tu madre, como es natural, quiere lo mejor para ti y acudió a mí para ver si entre los dos podíamos hacer algo. No te preocupes, palabra de Ricardo Aldaya, que tú no serás carne de cañón. Tu madre y yo tenemos grandes planes para ti. Confía en nosotros. Julián quería confiar, pero don Ricardo inspiraba todo menos confianza. Consultando con Miguel Moliner, el muchacho estuvo de acuerdo con Julián. Si lo que quieres es fugarte con Penélope, Dios te coja confesado. Lo que necesitas es dinero. Dinero es lo que Julián no tenía. Eso tiene arreglo, le informó Miguel. Para eso están los amigos ricos. Así fue como Miguel y Julián empezaron a planear la fuga de los amantes. El destino, por sugerencia de Moliner, sería París. Moliner opinaba que, puesto a ser un artista bohemio y muerto de hambre, al menos el decorado de París era inmejorable. Penélope hablaba algo de francés y para Julián, gracias a las enseñanzas de su madre, era una segunda lengua. Además, París es suficientemente grande para perderse, pero
suficientemente pequeño para encontrar oportunidades, estimaba Miguel. Su amigo reunió una pequeña fortuna, uniendo sus ahorros de años a lo que pudo sacar a su padre con las excusas más peregrinas. Solo Miguel sabría a dónde iba. Y yo pienso enmudecer tan pronto subáis a ese tren. Aquella misma tarde, después de ultimar los detalles con Moliner, Julián acudió a la casa de la avenida del Tibidabo para explicarle el plan a Penélope. Lo que voy a decirte no puedes contárselo a nadie, ni siquiera a Jacinta, empezó Julián. La muchacha le escuchó atónita y hechizada. El plan de Moliner era impecable. Miguel compraría los billetes utilizando un nombre falso y contratando a un desconocido para que lo recogiese en la ventanilla de la estación. Si la policía por ventura daba con él, todo lo que les podría ofrecer era la descripción de un personaje que no se parecía a Julián. Julián y Penélope se encontrarían en el tren. No habría espera en el andén para no dar oportunidad de ser vistos. La fuga sería un domingo al mediodía. Julián acudiría por su cuenta a la estación de Francia. Ahí le esperaría Miguel con los billetes y el dinero. La parte más delicada era la que concernía a Penélope. Debía engañar a Jacinta y pedir a Laya que inventase una excusa para sacarla de misa de 11 y llevarla a casa. De camino, Penélope le pediría que la dejase ir al encuentro de Julián, prometiendo estar de vuelta antes de que la familia regresara al caserón. Penélope aprovecharía entonces para acudir a la estación. Ambos sabían que si le decía la verdad, Jacinta no les dejaría marchar. Les quería demasiado. Es un plan perfecto, Miguel, había dicho Julián, al escuchar la estrategia ideada por su amigo. Miguel asintió tristemente, excepto por un detalle: el daño que vas a hacer a mucha gente, al iros para siempre. Julián había sentido, pensando en su madre y en Jacinta. No se le ocurrió pensar que Miguel Moliner estaba hablando de sí mismo. Lo más difícil de convencer a Penélope de la necesidad de mantener a Jacinta a oscuras respecto al plan. Solo Miguel sabría la verdad. El tren partía a la 1 de la tarde. Para cuando la ausencia de Penélope fuese advertida, ya habrían cruzado la frontera. Una vez en París, se instalarían en un albergue como marido y mujer, usando nombre falso. Enviarían entonces una carta a Miguel Moliner, dirigida a sus familias, confesando su amor, diciendo que estaban bien, que les querían, anunciando su matrimonio por la iglesia y pidiendo su perdón y comprensión. Miguel Moliner metería la carta en un segundo sobre para eliminar el matasellos de París, y él se encargaría de enviarla desde una localidad de cercanías. ¿Cuándo?, preguntó Penélope. En 6 días, le dijo Julián, este domingo. Miguel estimaba que, para no levantar sospechas, lo mejor era que durante los días que faltaban para la fuga, Julián no visitara a Penélope. Debían quedar de acuerdo y no volver a verse hasta que se encontrasen en aquel tren rumbo a París.
6 días sin verla, sin tocarla, se le hacían infinitos. Sellaron el pacto, un matrimonio secreto en los labios. Fue entonces cuando Julián condujo a Penélope hasta la alcoba de Jacinta, en el tercer piso de la casa. En aquella casa solo se encontraban las habitaciones de la servidumbre, y Julián quiso creer que nadie les encontraría. Se desnudaron a fuego, con rabia y anhelo, arañando la piel y deshaciéndose en silencios. Se aprendieron los cuerpos de memoria y enterraron aquellos 6 días de separación en sudor y saliva. Julián la penetró con furia, clavándola contra los maderos del suelo. Penélope le recibía con los ojos abiertos, las piernas abrazadas a su torso y los labios entreabiertos de ansia. No había atisbo de fragilidad ni niñez en su mirada, en su cuerpo tibio que pedía más. Luego, con el rostro todavía prendido de su vientre y las manos en el pecho blanco que todavía temblaba, Julián supo que debían despedirse. Apenas tuvo tiempo de incorporarse cuando la puerta de la habitación se abrió lentamente y la silueta de una mujer se perfiló en el umbral. Por un segundo, Julián creyó que se trataba de Jacinta, pero enseguida comprendió que se trataba de la señora Aldaya, que les observaba, hechizada en un rapto de fascinación y repugnancia. Cuando acertó a balbucear fue: ¿dónde está Jacinta? Sin más, se volvió y se alejó en silencio, mientras Penélope se encogía en el suelo en una agonía muda, y Julián sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Vete ahora, Julián, vete antes de que venga mi padre. Pero vete. Julián asintió. Pase lo que pase, el domingo te espero en ese tren. Penélope consiguió arrancar media sonrisa. Ahí estaré. Ahora vete, por favor. Aún estaba desnuda cuando la dejó y se deslizó por la escalera de servicio hasta las cocheras, y de ahí a la noche más fría que recordaba. Los días que siguieron fueron los peores. Julián había pasado la noche en vela, esperando que en cualquier momento viniesen a buscarle los sicarios de don Ricardo. No le visitó ni el sueño. Al día siguiente, en el colegio de San Gabriel, no advirtió cambio alguno en la actitud de Jorge Aldaya. Julián, devorado por la angustia, confesó a Miguel Moliner lo que había sucedido. Miguel, con su habitual flema, negó en silencio. Estás loco, Julián, pero eso no es novedad. Lo extraño es que no haya habido revuelo en casa de los Aldaya, lo cual, si uno lo piensa, no es tan sorprendente. Si, como dices, os descubrió la señora Aldaya, cabe la posibilidad de que ni ella misma sepa todavía qué hacer. He tenido 3 conversaciones con ella en mi vida, y de ellas extraje 2 conclusiones. 1. La señora Aldaya tiene una edad mental de 12 años. 2. Padece de un narcisismo crónico que le imposibilita ver o comprender cualquier cosa que no sea lo que quiere ver o creer, especialmente en referencia a ella misma.
Ahórrame el diagnóstico, Miguel. Lo que quiero decir es que probablemente todavía esté pensando en qué decir, cómo, cuándo y a quién decírselo. Primero tiene que pensar en las consecuencias para ella misma, el potencial escándalo, la furia de su esposo. Lo demás, me atrevo a suponer, la trae al pairo. ¿Crees entonces que no dirá nada? Quizá tarde 1 o 2 días, pero no creo que sea capaz de guardar un secreto así a espaldas de su marido. ¿Qué hay del plan de fuga? ¿Sigue en pie? Más que nunca. Me alegro de oírlo, porque ahora sí que me parece que esto no tiene vuelta atrás. Los días de aquella semana pasaron en lenta agonía. Julián acudía cada día al colegio de San Gabriel con la incertidumbre pisándole los talones. Pasaba las horas fingiendo estar ahí, apenas capaz de intercambiar miradas con Miguel Moliner, que empezaba a estar tanto o más preocupado que él. Jorge Aldaya no decía nada. Se mostraba tan cortés como siempre. Jacinta no había vuelto a aparecer para recoger a Jorge. El chofer de don Ricardo acudía todas las tardes. Julián se sentía morir, casi deseando que pasara lo que tuviera que pasar, que aquella espera llegara a su fin. El jueves por la tarde, al finalizar las clases, Julián empezó a pensar que la suerte estaba de su parte. La señora Aldaya no había dicho nada, quizá por vergüenza, por estupidez o por cualquiera de las razones que vislumbraba Miguel. Poco importaba. Lo único que contaba es que guardase el secreto hasta el domingo. Aquella noche, por primera vez en varios días, consiguió conciliar el sueño. El viernes, por la mañana, al acudir a clase, el padre Romanones la esperaba en la verja. Julián, tengo que hablar contigo. Usted dirá, padre, siempre he sabido que llegaría este día y tengo que confesarte que me alegra ser yo quien te dé la noticia. ¿Qué noticia, padre? Julián Carax ya no era alumno del colegio de San Gabriel. Su presencia en el recinto, las aulas o incluso los jardines estaban terminantemente prohibida. Sus útiles libros de texto y todas las pertenencias pasaban a ser propiedad del colegio. El término técnico es expulsión fulminante, resumió el padre Romanones. Puedo preguntar la causa. Se me ocurre una docena, pero estoy seguro de que tú sabrás escoger la más idónea. Buenos días, Carax. Suerte en la vida. La vas a necesitar. A una treintena de metros, en el patio de las fuentes, un grupo de alumnos le observaba. Algunos reían, haciendo un gesto de despedida con la mano. Otros le observaban con extrañeza y compasión. Solo uno le sonreía con tristeza, su amigo Miguel Moliner, que se limitó a sentir y a murmurar en silencio palabras que Julián creyó leer en el aire, hasta el domingo. Al regresar al piso de la ronda de San Antonio, Julián advirtió que el Mercedes-Benz de don Ricardo Aldaya estaba parado frente a la sombrería. Se detuvo en la esquina y esperó. Al poco, don Ricardo salió de la tienda de su padre y se introdujo en el coche. Julián se ocultó en un portal hasta que hubo desaparecido.
rumbo a la Plaza Universidad. Solo entonces se apresuró a subir la escalera hasta su casa. Su madre le esperaba ahí, prendida de lágrimas. ¿Qué has hecho, Julián?, murmuró sin ira. Perdóneme, madre. Sofía abrazó a su hijo con fuerza. Había perdido peso y estaba envejecida, como si entre todos le hubiesen robado la vida y la juventud. No más que ninguno, pensó Julián. Yo más que ninguno, pensó Julián. Escúchame bien, Julián. Tu padre y don Ricardo Aldaya lo han arreglado todo para enviarte al ejército en unos días. Aldaya tiene influencias. Tienes que irte, Julián. Tienes que irte donde ninguno de los dos pueda encontrarte. Juan creyó ver una sombra en la mirada de su madre que la consumía por dentro. ¿Hay algo más, madre? ¿Algo que no me ha contado usted? Sofía le contempló con labios temblorosos. Debes irte. Los dos debemos irnos de aquí para siempre. Julián la abrazó con fuerza y le susurró al oído. No se preocupe usted por mí, madre. No se preocupe usted. Julián pasó el sábado encerrado en su habitación, entre sus libros y sus cuadernos de dibujo. El sombrerero había bajado a la tienda casi al alba y no regresó hasta bien entrada la madrugada. No tiene ni el valor de decírmelo a la cara, pensó Julián. Aquella noche, con los ojos velados de lágrimas, se despidió de los años que había pasado en aquel cuarto oscuro y frío, perdido en sueños que ahora sabía que nunca llegarían a cumplirse. Al alba del domingo, pertrechado tan solo de una bolsa con algo de ropa y unos libros, besó la frente de Sofía, que dormía acurrucada entre mantas en el comedor, y se marchó. Las calles vestían una neblina azulada y destellos de cobre despuntaban sobre los terrados de la ciudad vieja. Caminó lentamente, despidiéndose de cada portal, de cada esquina, preguntándose si la trampa del tiempo sería cierta y algún día solo sería capaz de recordar lo bueno, de olvidar la soledad que tantas veces le había perseguido en aquellas calles. La estación de Francia estaba desierta. Los andenes combados en sables espejados que ardían al amanecer y se hundían en la niebla. Julián se sentó en un banco bajo la bóveda y sacó su libro. Dejó pasar las horas perdido en la magia de las palabras, cambiando la piel y el nombre, sintiéndose otro. Se dejó arrastrar por los sueños de personajes en sombra, creyendo que no le quedaba más santuario ni refugio que aquel. Sabía ya que Penélope no acudiría a su cita. Sabía que subiría a aquel tren sin más compañía que su recuerdo. Cuando, al fin, al filo del mediodía, Miguel Moliner apareció en la estación y le entregó su pasaje y todo el dinero que había podido reunir, los dos amigos se abrazaron en silencio. Julián nunca había visto llorar a Miguel Moliner. El reloj cercaba, contando los minutos en fuga. Aún hay tiempo, murmuraba Miguel, con la mirada puesta en la entrada de la estación. 1:05. El jefe de estación dio la llamada final para los pasajeros con destino a París. El tren había empezado ya a deslizarse por el andén cuando Julián
se volvió para despedirse de su amigo. Miguel Moliner le contemplaba desde el andén, con las manos hundidas en los bolsillos. Escribe, dijo. Tan pronto llegue, te escribiré, replicó Julián. No, a mí no. Escribe libros, no cartas. Escríbelos por mí, por Penélope. Julián asintió, dándose cuenta solo entonces de lo mucho que iba a echar de menos a su amigo. Y conserva tus sueños, dijo Miguel. Nunca sabes cuándo te van a hacer falta. Siempre, murmuró Julián, pero el rugido del tren ya les había robado las palabras. Penélope me contó lo que había pasado la misma noche en que la señora le sorprendió en mi alcoba. Al día siguiente, la señora me hizo llamar y me preguntó qué sabía yo de Julián. Le dije que nada, que era un buen chico, amigo de Jorge. Me dio órdenes de mantener a Penélope en su habitación hasta que ella diera su permiso para que saliera. Don Ricardo estaba de viaje en Madrid y no regresó hasta el viernes. Tan pronto llegó, la señora le contó lo sucedido. Yo estaba allí. Don Ricardo saltó de la butaca y le propinó una bofetada a la señora, que la derribó al suelo. Luego, gritando como un loco, le dijo que repitiese lo que había dicho. La señora estaba aterrorizada. Nunca habíamos visto al señor así. Nunca. Era como si le hubieran poseído todos los demonios. Rojo de rabia, subió al dormitorio de Penélope y la sacó de la cama arrastrándola por el pelo. Yo le quise detener y me apartó a patadas. Aquella misma noche hizo llamar al médico de la familia para que reconociese a Penélope. Cuando el médico hubo terminado, habló con el señor. Encerraron a Penélope bajo llave en su habitación y la señora me dijo que recogiese mis cosas. No me dejaron ver a Penélope, ni despedirme de ella. Don Ricardo me amenazó con denunciarme a la policía si revelaba a alguien lo sucedido. Me echaron a patadas aquella misma noche, sin tener un sitio a donde ir, después de 18 años de servicio ininterrumpido en la casa. 2 días más tarde, en una pensión de la calle Montaner, recibí la visita de Miguel Moliner, que me explicó que Julián se había marchado a París. Quería que le contase qué había sucedido con Penélope y averiguar por qué no había acudido a su cita en la estación. Durante semanas regresé a la casa, rogando poder visitar a Penélope, pero no me dejaron ni cruzar las verjas. A veces me apostaba en la otra esquina durante días enteros, esperando verle salir. Nunca la vi. No salía de la casa. Más adelante, el señor Aldaya llamó a la policía y, con sus amigos de altos vuelos, consiguió que me ingresaran en el manicomio de Horta, alegando que nadie me conocía y que yo era una demente que acechaba a su familia y a sus hijos. Pasé 2 años allí, encerrada como un animal. Lo primero que hice cuando salí fue acudir a la casa de la avenida del Tibidabo a ver a Penélope. ¿Consiguió verla?, preguntó Fermín. La casa estaba cerrada, en venta. No vivía nadie ahí. Me dijeron que los Aldaya se habían marchado a la Argentina. Escribí a la dirección que me habían dado. Las cartas
volvieron sin abrir. ¿Qué se hizo de Penélope? ¿Lo sabe usted? Jacinta negó, desplomándose. Nunca la volví a ver. La anciana gemía, llorando a moco tendido. Fermín la sostuvo en brazos y la meció. El cuerpo de Jacinta Coronado había menguado al tamaño de una niña y a su lado Fermín parecía un gigante. Me hervían mil preguntas en la cabeza, pero mi amigo hizo un gesto que indicaba claramente que la entrevista había terminado. Le vi contemplar aquel agujero sucio y frío donde Jacinta Coronado gastaba sus últimas horas. Ande, Daniel, nos vamos, vaya usted tirando. Hice lo que me decía. Al alejarme, me volví un momento y vi que Fermín se arrodillaba frente a la anciana y la besaba en la frente. Ella exhibió su sonrisa desdentada. Dígame, Jacinta, oí decir a Fermín, a usted le gustan los jugos, ¿verdad? En nuestro periplo hacia la salida nos cruzamos con el legítimo funerario y dos ayudantes de aspecto simiesco que venían pertrechados de un ataúd de pino, cuerda y varios pliegues de sábanas viejas de aplicación incierta. La comitiva desprendía un siniestro aroma a formol y a colonia de baratillo, y lucían una tez translúcida que enmarcaban sonrisas macilentas y caninas. Fermín se limitó a señalar hacia la celda, donde esperaba el difunto, y procedió a bendecir al trío, que correspondió al gesto, asintiendo y santiguándose respetuosamente. Id en paz, murmuró Fermín, arrastrándome hacia la salida, donde una monja, portando un candil de aceite, nos despidió con mirada fúnebre y condenatoria. Una vez fuera del recinto, el lúgubre cañón de piedra y sombra de la calle Moncada se me antojó un valle de gloria y esperanza. A mi lado, Fermín respiraba hondo, aliviado, y supe que no era el único en alegrarse de haber dejado atrás aquel bazar de tinieblas. La historia que nos había relatado Jacinta nos pesaba en la conciencia más de lo que nos hubiera gustado admitir. Oiga, Daniel, y si nos marcamos unas croquetillas de jamón y unos espumosos aquí en el Champañet para quitarnos el mal sabor de boca? No le diría que no, la verdad. No ha quedado hoy con la chavalilla. Mañana. Ah, granujilla, se hace usted de rogar, ¿eh? ¿Cómo vamos aprendiendo? No habíamos dado ni 10 pasos rumbo a la ruidosa bodega, apenas unos números calle abajo, cuando 3 siluetas espectrales se desprendieron de las sombras y nos salieron al paso. Los 2 matarifes se apostaron a nuestras espaldas, tan cerca que pude sentir su aliento en la nuca. El tercero, más menudo pero infinitamente más siniestro, nos cerró el paso. Vestía la misma gabardina y su sonrisa aceitosa parecía desbordar de gozo por las comisuras. Vaya hombre, pero ¿a quién tenemos aquí?
Si es mi viejo amigo, el hombre de las 1000 caras, dijo el inspector Fumero. Me pareció oír todos los huesos de Fermín estremecerse de terror ante la aparición. Su locuacidad quedó reducida a un gemido ahogado. Para entonces, los dos matones que supuse no eran sino 2 agentes de la brigada criminal, ya nos tenían sujetos por la nuca y la muñeca derecha, listos para retorcernos el brazo al mínimo asomo de movimiento. Veo por la cara de sorpresa que pones que pensabas que te había perdido el rastro hace tiempo, ¿eh? Supongo que no te habrás creído que una mierda seca como tú iba a poder salir del arroyo y hacerse pasar por un ciudadano decente, ¿verdad? Tú estás tarado, pero no tanto. Además, me cuentan que estás metiendo las narices, que en tu caso son muchas, en un montón de asuntos que no te interesan. Mala señal. ¿Qué marrullo te trae con las monjitas? ¿Te estás beneficiando a alguna? ¿O a cómo lo cobran ahora? Yo respeto los culos ajenos, señor inspector, especialmente si están bajo clausura. A lo mejor si usted se aficionase a hacer lo propio, se ahorraría un pico en penicilina e iría mejor de vientre. Fumero soltó una risita envilecida de ira. Así me gusta, cojones de toro. Lo que yo digo, si todos los chorizos fuesen como tú, mi trabajo sería una verbena. Dime, ¿cómo te haces llamar ahora, cabroncete? Gary Cooper, venga, cuéntame, ¿qué haces metiendo ese narizón tuyo aquí en el asilo de Santa Lucía? Y a lo mejor te dejo ir con solo un par de pellizcos. Ala, largando, ¿qué os trae por aquí? Un asunto particular. Hemos venido a visitar a un familiar. Sí, a tu puta madre. Mira, porque hoy me coges de buen humor, porque si no, te llevaba ahora a jefatura y te daba otra pasada con el soplete. Anda, sé un buen chaval y cuéntale de verdad a tu amigo, el inspector Fumero, qué coño hacéis tú y tu amigo aquí. Colabora un poco, joder, y así me ahorras hacerle una cara nueva al niñato, que te has echado de mecenas. Tóquele usted un pelo y le juro que pavor me das. Fíjate lo que te digo. Me he cagado en los pantalones. Fermín tragó saliva y pareció conjurar el coraje que se le escapó por los poros. ¿No serán estos los pantalones de marinerito que le puso su augusta madre, la ilustre fregona? Lástima sería porque me cuentan que el modelito le sentaba a usted de fábula. El rostro del inspector Fumero palideció y toda expresión resbaló de su mirada. ¿Qué has dicho, desgraciado? Decía que me parece que ha heredado usted el ocasto y la gracia de doña Ivone Soto Ceballos, dama de alta sociedad. Fermín no era un hombre corpulento y el primer puñetazo bastó para derribarle de un plumazo. Estaba él todavía hecho un ovillo sobre el charco en el que había aterrizado cuando Fumero le propinó una sarta de puntapiés en el estómago, los riñones y la cara. Yo perdí la cuenta al quinto. Fermín perdió el aliento y la capacidad de mover un dedo o protegerse de los golpes un instante después. Los 2 policías que me sujetaban
se reían por cortesía u obligación, sujetándome con mano férrea. Tú no te metas, me susurró uno de ellos. No me apetece romperte el brazo. Intenté zafarme de su presa en vano, y al forcejear atisbé por un instante el rostro de la gente que me había hablado. Lo reconocí al instante. Era el hombre de la gabardina y el diario en el bar de la plaza de Sarriá, días antes, el mismo hombre que nos había seguido en el autobús, riendo los chistes de Fermín. Mira, a mí lo que más me jode en el mundo es la gente que hurga en la mierda y en el pasado, clamaba Fumero, rodeando a Fermín. Las cosas pasadas hay que dejarlas estar, ¿me entiendes? Y eso va por ti y por el helo de tu amigo. Tú mira bien y aprende, chaval, que luego vas tú. Contemplé cómo el inspector Fumero destrozaba a Fermín a puntapiés bajo la luz sesgada de una farola. Durante todo el episodio fue incapaz de abrir la boca. Recuerdo el impacto sordo, terrible, de los golpes cayendo sin piedad sobre mi amigo. Todavía me duele. Me limité a refugiarme en aquella conveniente presa de los policías, temblando y derramando lágrimas de cobardía en silencio. Cuando Fumero se aburrió de sacudir un peso muerto, se abrió la gabardina, se bajó la cremallera y procedió a orinarse encima de Fermín. Mi amigo no se movía, dibujando apenas un fardo de ropa vieja en un charco, mientras Fumero descargaba su chorro generoso y vaporoso sobre Fermín. Seguí siendo incapaz de abrir la boca. Cuando hubo terminado, el inspector se abrochó la bragueta y se me acercó con el rostro sudoroso, jadeando. Uno de los agentes le tendió un pañuelo con el que se secó la cara y el cuello. Fumero se me aproximó hasta detener su rostro a apenas unos centímetros del mío y me clavó la mirada. Tú no valías esta paliza, chaval. Ese es el problema de tu amigo. Siempre apuesta por el bando equivocado. La próxima vez le voy a joder a fondo, como nunca, y estoy seguro de que la culpa va a ser tuya. Creí que me iba a bofetear, entonces, que había llegado mi turno. Por algún motivo celebré que así fuese. Quise creer que los golpes me curarían la venganza de haber sido incapaz de mover un dedo por ayudar a Fermín, cuando lo único que él estaba haciendo, como siempre, era tratar de protegerme. Pero no cayó golpe alguno, tan solo el latigazo de aquellos ojos llenos de desprecio. Fumero se limitó a palmearme la mejilla. Tranquilo, niño, yo no me ensucio las manos con cobardes. Los dos policías le rieron la gracia, más relajados al comprobar que el espectáculo se había terminado. Sus deseos de abandonar la escena eran palpables. Se alejaron riendo en la sombra. Para cuando acudí en su ayuda, Fermín luchaba en vano por incorporarse y encontrar los dientes que había perdido en el agua sucia del charco. Le sangraba la boca, la nariz, los oídos y los párpados. Al verme sano y salvo, hizo un amago de sonrisa y creí que se me iba a morir ahí mismo. Me arrodillé junto a él y le sostuve en mis brazos. El primer pensamiento que me cruzó la cabeza fue que pesaba menos que Bea. Fermín, por Dios,
Hay que llevarle al hospital ahora mismo. Fermín negó enérgicamente. Llévame con ella. ¿Con quién, Fermín? Con la Bernarda. Si tengo que palmarla, que sea en sus brazos. Bueno, aquí concluimos el capítulo 32. Entonces terminamos nuestra charla y seguimos en nuestra próxima con el 33. Por lo pronto, hasta luego.